Bueno, hemos terminado hablando antes de Wittenberg como gran sistema propagandístico, el primer gran sistema propagandístico que se utiliza en Europa, o que existe en Europa, que se crea en Europa. Y no podemos seguir hablando más del luteranismo y de Martín Lutero sin hablar un poco de España, ¿no? Porque en principio parecería que a nosotros no nos afecta o que tiene poco que ver con la historia de España, Martín Lutero y todo lo que le ha significado en Europa. Esto parte de la base, digamos, de que hemos como llevado a la zona de sombra una gran cantidad de historia del continente que no nos ha interesado ver, porque no la hemos querido ver. Martín Lutero comparte, digamos, con todo el humanismo alemán de su tiempo, una visión profundamente xenófoba de toda la gente del sur. Es decir, Lutero era notablemente antisemita. Bueno, esto es algo corriente, no es algo excepcional y no vamos a culparle por ser antisemita, antisemita era todo el mundo. Pero él además, digamos, como otros humanistas alemanes de su tiempo, piensa que la gente del sur es gente, y esta idea es nueva y empieza a florecer, yo la veo claramente aparecer en los textos, no sé alto alemán, ¿no? Pero los textos en latín que puedo consultar la veo clarísimamente manifestada ya en la segunda mitad del siglo XV. La idea de que la gente del sur es gente inmoral, es gente ruin, baja, engañadora, y el adjetivo Wels, digamos, que es la palabra con que se designa toda la franja, digamos, de gentes del sur del Mediterráneo, se transforma en una especie de palabra polisémica que al mismo tiempo significa románico o latino, o sea, descendientes del Roma, digamos, y gente inmoral, baja, lasciva. Con ese sentido utiliza Martín Lutero, pero también Sebastián Münzer y otros grandes humanistas alemanes la palabra, ¿no? Por lo tanto, los españoles, porque evidentemente muchos españoles, por el Sacro Imperio no había habido, está lejos, ¿no? O sea, los españoles empiezan a tener una presencia sustantiva en los territorios del Sacro Imperio a partir de Carlos V. No les da tiempo a mucho, no les da tiempo a nada porque primero cae sobre ellos todas aquellas ideas xenófobas que tradicionalmente habían ido contra Italia, que era el territorio del sur con el que Alemania había tenido más vínculo desde siempre. O sea, el Barbarroja es Baja Italia ser coronado. O sea, el eje ese Roma-Alemania ha existido desde muy antiguo. Pero los españoles estaban muy, muy lejos, ¿no? Pero ya en el momento en que aparecen, pues ya son románicos y latinos. O sea, ya son gente chunga del sur. Y luego encima les cae la otra gran cosa tremenda que no solemos mucho reparar en ella, y es que los españoles, para media Europa, para Europa entera, son medio semitas. Son un pueblo que se ha contaminado por la presencia de muchísimos judíos en la península ibérica, más que en ningún otro sitio. Judíos que no solamente es que tenían una gran presencia, sino que es que además habían terminado siendo socialmente bastante aceptados y habían ocupado puestos muy importantes en la administración real, y había muchos intelectuales y mucha gente de mucha valía que tenían origen judío o que eran judíos. Y una de las grandes traducciones de la Biblia, por ejemplo, que se hace para la Casa de Alba, la hace un rabino español que traduce del hebreo, sin pasar por la Vulgata, para la Casa de Alba una Biblia, ¿no? O sea que desde Italia ya venía, porque ya los italianos con esto se habían despachado a gusto, la idea de que los españoles eran marranos. Y en el siglo XVI, español y marrano, o sea, marrani y español son sinónimos en italiano. Absolutamente sinónimos. Para decir español se utiliza una palabra o la otra. O sea que cuando los españoles empiezan a aparecer los tercios y demás, personal diplomático, en fin, en los territorios del Sacro Imperio ya vienen lastrados porque son Wels, o sea, porque son románicos o latinos. Y además son medio judíos. Ya no tienen salvación, o sea, ya no se puede hacer nada a derechas. Con ese lastre que vienes ya no puedes atinar a nada, ¿no? A Lutero, además, digamos, las obsesiones luteranas con España van a 2 o 3 puntos fundamentales, ¿no? No podemos desarrollarlas todas porque son muchas, pero 2 o 3 puntos que quiero que queden claros. Uno es el empeño verdaderamente continuado a lo largo del tiempo de acabar con las peregrinaciones a Santiago de Compostela, ¿no?
las peregrinaciones a Santiago de Compostela, bueno, esto no es el descubrimiento de América, o sea, habían generado un movimiento de gente en Europa extraordinario, habían provocado una explosión de arte y de intercambio cultural que realmente, bueno, y lo dice un alemán, ¿no? Lo dice Goethe, ¿no? Goethe dice que Europa es un invento del Camino de Santiago, que sin el Camino de Santiago la Europa moderna no existiría. Y eso es muy verdad, porque el Camino de Santiago permitió, echando a los caminos gentes de todas las nacionalidades, que esa gente se conociera, que esa gente intercambiara, que esa gente supiera los unos de los otros. Y por lo tanto no era solo voy y llego a Santiago, y por el camino lo que aprendo, y la de cosas que me enseñan y yo enseño, y la de relaciones que se establecen. O sea que Europa está toda llena de caminos de Santiago y no por casualidad. Entonces, una de las obsesiones luteranas fue acabar con esa peregrinación, entre otras razones porque esa peregrinación, digamos, permitía una apertura mental y Martín Lutero está levantando muros, ¿vale? Está levantando muros de aislamiento entre unos territorios y otros, muros que les sirven a los príncipes alemanes para atrincherarse detrás de ellos. Luego, todo lo que es apertura mental, de hecho os he dicho antes, de Wittenberg salió poco, muy poco. No fueron muy viajeros. El ser muy viajero era el patrimonio, digamos, tradicional de los católicos y del humanismo. Gentes que normalmente eran políglotas, que se movían de un país para otro, etcétera, etcétera. A lo largo de muchos años, sobre todo en los sermones, hay un momento en que la palabra alemana, que significa peregrino de Santiago, se transforma en un insulto en lengua alemana. Esa es, digamos, una de las obsesiones luteranas, con un objetivo y un sentido. Otra de las obsesiones luteranas es lo que nos parece un disparate, pero fue eficaz en su tiempo, los españoles turcos, la idea de los españoles turcos. Eso es una creación genuinamente luterana, completamente delirante, pero no por eso menos eficaz. O sea, Lutero, y eso está ya en las 95 tesis, dice algo así como, ¿y por qué tendríamos que defendernos de los turcos? Pues posiblemente bajo poder turco se está mejor que bajo poder español. Y esta idea del Spanish Turkish, o del español turco, la encontramos como sirvió pues para un montón de propósitos. Pues por ejemplo, sirvió para justificar que los príncipes alemanes, la mayor parte de los príncipes se negaron absolutamente a colaborar en la lucha contra los turcos. Con lo cual salvas el bolsillo y le dejas a otro el tremendo problema, en la idea de que ese otro no va a desertar. O sea, sabes que estás muy protegido y que el imperio se va a gastar en la sangre y el dinero y lo que haga falta, porque no va a dejar que Europa caiga en manos de los turcos. Pero se podían permitir el lujo de hacer esas tonterías y decir, pues es que nosotros pensamos que sois aliados de los turcos. O sea, la idea de que los españoles, a nosotros, claro, esto desde aquí, nos resulta chocante, pero ¿cómo se le puede ocurrir a nadie en su sano juicio decir que los españoles eran aliados de los turcos? O sea, si los españoles la vida se la echaron durante los tiempos del imperio luchando contra los turcos, gastándose el dinero que no había y el que sí había, y el de América y todo el que fuese. Decir, ¿qué habría sido de la Europa occidental sin el tremendo paraguas que fue el imperio español en la lucha contra el turco? Pues se habrían comido probablemente media Europa, si no Europa entera. Y claro, no le hacemos caso a la idea porque nos parece totalmente idiota. Y como que a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que los españoles pudieran ser aliados de los turcos. Pero eso no significa que esa idea no se expandiera, no se publicitara y no se convirtiera en una idea fundamental y absolutamente aceptada. Es decir, igualmente publicitada como todas las demás, los españoles turcos se transformaron en un argumento que era perfectamente utilizado. La idea de que, por una parte, los españoles son aliados de los turcos y en realidad entonces, pues ¿para qué vamos a luchar contra ellos, no? Total, si son aliados, a fin de cuentas, ¿para qué? Y la otra es, los españoles son aliados de los turcos y entonces están disimulando, ¿no? Y entonces ahora mismo vamos a dejar que esto avance un poco porque ya se van a desenmascarar, ¿no? O sea, en algún momento va a salir a
a la luz pública y esta especie de contubernio secreto de los españoles y de los turcos para apropiarse del mundo va a quedar visible, ¿no? Y que lo estamos contando en un tono de cachondeo, claro, porque conocemos la historia de Europa, lo que ocurrió a lo largo de ese siglo, conocemos la batalla de Lepanto, conocemos todo el esfuerzo formidable de ese imperio en el norte de África y en el oriente para que la Europa occidental no cayera bajo el poder turco, que no estamos hablando de cualquier cosa, que los turcos venían en un avance ininterrumpido, ¿vale?, de décadas y sin perder territorio, sin perder batalla, hasta que, bueno, tropezaron con ese imperio que se lo tomó en serio. Entonces, imaginar que alguien puede estar diciendo, como lo de los rusos y los americanos, ¿no? Pero aquí en su sano juicio se le puede ocurrir en los años 70 pensar que Kennedy era aliado de Nikita Khrushchev. Era como el disparate elevado a la enésima potencia, ¿no? Sin embargo, esa idea fue totalmente utilizada y sobre todo de ella se obtuvo una rentabilidad enorme, que fue que muchos principados alemanes, muchos, o todos no, es decir, que algunos asumieron esa responsabilidad y vieron que, bueno, que con independencia de aquello era un peligro tremendo para toda Europa, o sea, como se planten en Viena, a ver quién los para. Pero sirvió para salvaguardar el bolsillo de muchos príncipes que con aquella excusa desertaron completamente de sus obligaciones y de su responsabilidad en el sostenimiento, digamos, de la defensa del Sacro Imperio y sobre todo de Austria, ¿no? y de lo que hasta lo que es ahora, es decir, es en este momento, o sea, la batalla de Lepanto deja a los turcos en la posición en que están en Yugoslavia, digamos, hasta ahí. Y han sido 4 siglos. Hasta la Primera Guerra Mundial, fija las fronteras del Imperio Turco, que permanecen estables durante casi 4 siglos, hasta que la Primera Guerra, digamos, las remueven, ¿no? O sea, hasta ese punto es importante la intervención de España y hasta ese punto es importante en aquel momento en Alemania contrarrestar esa... o sea, que no parezca que es el imperio el que nos está salvando de este trajín, sino contaminar cualquier idea positiva en torno a ellos, aun diciendo los disparates más disparatados que se nos puedan ocurrir, como este, por ejemplo, ¿no? Hay un texto muy interesante de Luis Vives, en el que, como siempre, pero torpe, ¿no? Interesante pero torpe, de bastantes páginas, intentando desmontar aquel disparate de los españoles turcos. Está sin editar y sigue ahí en la Biblioteca Nacional, que se llama De Vita Christianorum Subturca, en el que Luis Vives lo hace en latín, para que el texto tenga más difusión y sea más conocido por más gente. Pero de nuevo, otra vez, o sea, nos encontramos con la absoluta incapacidad, no solamente del Imperio Español y de los españoles, sino de la Iglesia también, que le afectaba mucho el tema turco, mucho, para contrarrestar esa propaganda. Y eso campó, digamos, por su respeto durante décadas, sin que hubiese una contestación eficaz. La contestación eficaz fueron los hechos, claro, los hechos, pero los hechos no terminaron nunca de limpiar, digamos, aquella reputación contaminada que se había, qué intoxicación, podemos decir, propagandística, ¿no?